Buenos días, alumnos de quinto y secundaria. Bienvenidos a esta clase de religión. Como ya lo expresé la semana pasada, estas clases van a ser guiadas o dadas precisamente como monitoreo los videos que estoy enviando, tanto la anterior como ahora y probablemente unas 2 clases más. ¿Sí? Luego ya regularizaremos con el Zoom. Ojo, esto es una guía, estos videos son tutoriales para que puedas entender un poco más, te resumo un poco lo que vamos a tratar, ¿ya? Tú tienes que leerlo con calma, tienes que desarrollar las actividades, ¿sí? Muy bien. Recuerden que hemos estado hablando hasta el momento de lo que era precisamente el diálogo que había entre la Iglesia Católica con las otras iglesias cristianas, ¿ya? Entonces estamos hablando precisamente no del diálogo interreligioso, sino del ecumenismo, ¿ya? Entonces, una de las principales virtudes o uno de los principales objetivos era el que todos vuelvan a ser uno solo, el cristianismo vuelva a ser uno solo, bajo las miras o bajo la mano de que el manto del Papa. Obviamente hasta la actualidad no es algo que se haya logrado, pero sí algún avance en el sentido que todos van apuntando hacia un mismo lado como cristianos que somos. Para cerrar ese tema, precisamente te propongo la imagen de un santo, San Josafat, ¿ya? Obispo y mártir. Obispo porque era encargado de dirigir una zona bien conflictiva, dicho sea de paso, y mártir porque murió precisamente cumpliendo su labor, ¿ya? Conocido como el ladrón de las almas. ¿Por qué? Vamos a ir desarrollando un poco lo que es su vida. San Josafat precisamente nace en lo que ahora es Ucrania, ¿no? Ya, es hijo de padres ortodoxos. Recuerden que cuando hablamos de ortodoxos hablamos de precisamente cristianos, pero que se rigen de acuerdo a sus propios ritos y que creen en Cristo, pero no reconocen la autoridad del Papa, ¿ya? Él es hijo, entonces no era hijo de católico, no era hijo de católico, ¿ya? Obviamente una familia no tan acomodada, una familia obrera, cuyos papás eran zapateros, ¿ya? Se educa en un ambiente sociocultural y religioso, obviamente, en que los creyentes se declaraban ortodoxos, ¿ya? Entonces había ese conflicto porque también había algunos católicos, pero estaba todo relacionado a lo que era religión, ¿ya? Entonces, luego él va a llegarse a convertir a sus 24 años precisamente al catolicismo. Obviamente un choque, ya me imagino, para la familia, pero por todas las experiencias que iba viviendo, él se decide esa conversión e ingresar a un monasterio. En el monasterio conoce a su amigo José Benjamín Ruski, que es un hombre muy culto, y se convertirá precisamente del calvinismo al catolicismo. El calvinismo también es otra secta, no otra secta, sino otra rama del cristianismo dividida por Juan Calvino, cuyos ritos también eran distintos. Entonces tú te habías dado cuenta, personajes se iban transformando, así como él lo hizo al catolicismo. Él al momento de dedicar su vocación de sacerdote, pues se entrega con todo lo que es la oración, a lo que es convertir precisamente lo que era el cisma, las divisiones de la iglesia, ¿no? Y convertir a todos los lituanos, que era el lugar donde estaba el catolicismo. Obviamente la mayoría de esos lugares eran ortodoxos, ¿ya? Y junto con su amigo, junto con Ruski, empiezan a escribir textos, empiezan a realizar proyectos para lograr precisamente esta unidad entre los cristianos. Ahora, una vez que se nombra sacerdote, él adquiere mucha fama por sus sermones, su forma de hablar, su forma de invitar a esta unión. Obviamente la mayoría de las personas se dejaba convencer o los escuchaba, ¿ya? Daba reglas monásticas y distintas situaciones, todo lo que era un mensaje buscando la unidad. Ahora él en el lugar donde estaba ve a su abad, que era su superior, hablar de un poco de comentarios que iba en contra de la iglesia, ¿no? Separarse de Roma. Él va, habla con sus superiores y automáticamente le dan a él precisamente el rol de abad, ¿ya? Para buscar precisamente esta unidad. Entonces ese monasterio él tenía la máxima autoridad. Ya, entonces él comienza y poco a poco este monasterio, al momento de recibirlo a él como abad, empieza a acrecentar sus vocaciones porque era una persona que llamaba. Y yo en algún momento les he dicho,
Toda persona que habla de Dios, y no solo que habla, sino que vive, ya vive el mensaje que transmite, sí o sí se va a rodear de personas con ese mismo interés, sí o sí se va a hacer atrayente hacia las demás, ¿ya? Entonces eso tenemos que tenerlo bien claro, ¿ya? Ahora, años más tarde, él, siendo sacerdote, es consagrado obispo de Witterskar, ¿ya? Ahora, en esta ciudad o en este lugar, sí pues hay una gran dificultad, ¿no? Él encuentra muchos sacerdotes que se inclinaban al cisma, a esta división de la iglesia ortodoxa y la iglesia católica, y porque tenían que Roma interfiere en los ritos que ellos tenían y estaban acostumbrados, ¿sí? Se encuentra también con la iglesia en ruinas prácticamente porque muchas de las cosas estaban en manos de laicos. Había muchos sacerdotes que habían contraído matrimonio y algunos muchas más veces que solo uno. Entonces era una iglesia monástica, la vida del monasterio estaba prácticamente en decadencia. Y es contra lo que él va a luchar y va precisamente a empezar a hablar siendo obispo y empieza su rol de evangelización y realmente empieza a transmitir muchos mensajes y valores que atrae gente no católica, incluso igual se iban atrayendo, iban bautizándose, iban haciéndose cada vez más y más que se iban adeptos al catolicismo. De ahí se encargaba de lo que era, por ejemplo, los sacramentos, la visita a los pobres, los enfermos, y todo lo que es, en sus mensajes transmitía precisamente. Ahora, por todas estas cosas que iba haciendo, obviamente él va a surgir una experiencia negativa. Entran supuestamente a robar a su casa y acaban con su vida, ¿no? Entonces ahora hay un detalle. Él sabiendo que iba a terminar su vida, aún así dice que da su vida en sacrificio por la unión de las iglesias y que perdona a sus asesinos, ¿ya? Entonces, te he tratado de resumir. ¿Por qué? Porque tú vas a tener que también buscar más información sobre este santo. Este es un santo que muy pocos a veces conocemos. ¿Ya? ¿Para qué? Para poder encontrar actitudes y valores precisamente que podamos reconocer en San Josafat y qué esa actitud podría ayudarte a ti. ¿Ya? Luego te pido cuál es la enseñanza principal de este santo y qué opinas al respecto. Y ahí ya te lo había dicho mientras te he ido describiendo, ya te dije eso. Ahora, según el ejemplo de San Josafat, ¿por qué crees que es importante mantener el ecumenismo a pesar de las diferencias que existen? ¿Ya? Hoy, muchachos, en eso sí yo necesito que se pulan en su respuesta, no me escriban cualquier cosa, pero veamos un poco la importancia de este ecumenismo, la importancia de que todos los cristianos seamos uno otra vez, ¿ya? ¿Qué acciones vas a poder realizar tú para promover esta importancia? Y al final te pido que escribas unos compromisos, ¿ya? Ojo, entonces, ¿qué acciones realizaría, muchachos? Recuerden eso. Una rama es fuerte cuando está sola o cuando está en grupo. Obviamente cuando está en grupo. Y a veces el cristianismo en ese aspecto hemos caído bastante. ¿Por qué? Porque tenemos tantas ramas de cristianismo que no queremos ensamblarnos en una sola, capaz respetando los ritos, respetando ciertas diferencias, pero tendríamos que caminar en un mismo sentido y cerca. ¿Sí? Al final te hablo también que investigues un poco, tomando un poco lo que es las clases anteriores, que busque precisamente algunos textos, hay dos textos específicamente de la iglesia, esto me lo buscas en internet, que te hablan sobre el ecumenismo. Me pones el nombre de esos textos, el significado que tiene ese nombre, es el año, las ideas, una idea principal por lo menos, y el papa que lo dice, ¿ya? Y pones al final, y esto sirve para todo, para que lo vean bien, averigua cuáles son las principales diferencias entre la Biblia de los cristianos católicos y la que utilizan nuestros hermanos separados, ¿ya? Y anotas la respuesta ahí. Averiguas cuál es la diferencia y lo anotas, ¿sí? Muy bien, muchachos, ya saben, cualquier duda o consulta me hacen llegar al WhatsApp, ya saben a qué correo tienen que entregar, si hay algún problema o algo, igual me lo hacen saber a través del WhatsApp, ¿sí? Cuídense, nos estamos viendo en la siguiente clase.